En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En tiempos de Juan el Bautista, al igual que en tiempos de Jesucristo, cuando él estaba verbo, tú debes saber y debes conocer que habían, entre tantos grupos religiosos, habían dos grupos religiosos muy importantes. Uno de ellos eran los saduceos y los fariseos. Quizás algunos conozcan la diferencia, pero en todo caso voy a hacer una especie de feedback como un recordatorio y explicar más o menos cuál era la diferencia de este grupo, de estos dos grupos, digamos, grandes de religiosos que existían en esa época. Los fariseos eran en mayor proporción. Los saduceos, en cambio, eran en menor proporción. Los fariseos, por un lado, eran más apegados a la clase obrera. Los saduceos, en cambio, eran de la élite y eran más condescendientes con los romanos. Los fariseos también tenían otra característica. Los fariseos añadían cosas a las escrituras. Ellos tenían aproximadamente 613 leyes y todas ellas tenían que cumplirse. Los fariseos pensaban que cumpliendo o haciendo cosas de más para Dios iban a ganarse el favor de Dios. Los saduceos, en cambio, eran el otro extremo. Ellos habían acortado algunas cosas a las escrituras, habían quitado cosas a las escrituras y solamente pues cumplían lo que, digamos, les convenía. Eran dos grupos religiosos muy importantes. Pero fíjate, aquí acabamos de leer en las escrituras que ambos grupos religiosos, tanto los saduceos como los fariseos, estaban viendo a Juan el Bautista bautizar. Y yo cuando leía esto me preguntaba, ¿qué cosa harían los saduceos y los fariseos mirando a Juan el Bautista bautizar? Dice que Juan estaba bautizando y de pronto los mira y le dice aquí en el versículo 7: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ni los fariseos ni los saduceos estaban ahí por las verdaderas razones por las que Juan el Bautista estaba bautizando. Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento. Y ni los saduceos ni los fariseos estaban ahí porque estaban arrepentidos. Estaban ahí porque simplemente querían ver a Juan el Bautista, así como hicieron con Jesús. También querían hacerle algunas preguntas para poder hacerle caer. Pero cuando yo leí esto, me puse a pensar que muchas veces voy a incluirme, muchas veces luchamos con estos dos extremos. Por un lado, podemos caer en el lado de los fariseos, donde pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, ni nada malo que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Me acuerdo que mi profesor nos decía que el enemigo, al decir el enemigo me refiero a Satanás, él no se va a preocupar tanto en hacerte caer, sino él se va a preocupar o va a estar al tanto como león rugiente buscando a quien devorar, para cargarte de cosas, para cargarte de hacer cosas,
de hacer muchas cosas y te enfoques más en las cosas, en hacer y no en el ser. Y ahorita voy a hablar de eso, que es la famosa teología de Pablo, el ser y el hacer. Porque muchas veces los cristianos estamos muy enfocados en hacer. Vamos, los lunes toca esto, bueno, los sábados vamos temprano vamos a hacer esto, y hacemos muchas cosas recargadamente. Y yo no digo que esté mal. Lo que yo digo es que nos pongamos a pensar qué es lo que nos motiva. A mí muchas veces hacer cosas para Cristo me ha motivado el reconocimiento. Y el Señor me mostraba que muchas veces nosotros podemos caer en eso. O también en el otro extremo, donde están los saduceos, donde quitaban las escrituras o algunos fragmentos de las escrituras. Es un evangelio light, ¿no? Un evangelio light, ¿no? Un evangelio suavecito, donde no hay que hacer, hay que seleccionar algunos textos de nuestro agrado y otros que no son de nuestro agrado, desecharlos.